Gracias, Lourdes. Compartíamos temprano este capítulo dentro de los tantos que hubo en el Senado con Agustín Rossi presente, jefe de gabinete, dando el informe de gestión. Cuando empezaba, pasaba este capítulo de segundos. ¿Lo podemos ver? Ya le había entendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Que vengan a ver aprendido el economía también. Me enseñaste vos con la 125. Lo miró y le dijo, me enseñaste vos con la 120. Está Martín Lustó en línea. Senador, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué quedó del capítulo? Bueno, es uno de los muchos cruces que tenemos con la vicepresidenta permanentemente en el Senado, ¿no? Desde que arrancó ella como presidenta del Senado y desde la pandemia, permanentemente tenemos cruces fuertes. Igual a mí me asombra el nivel de cinismo creciente que tiene la vicepresidenta. No se hace cargo ni de las medidas de cuando ella era presidenta. Yo me equivoqué. Yo en su momento pensé que iba a poder moderar el daño mayor que iban a hacer Moreno y Cristina Fernández de Kirchner. El daño mayor que tenían planificado. Fue un error. Lo que tendría que haber hecho es renunciado antes de lo que renuncié. Ahora es increíble, como decía antes, el nivel de cinismo de la vicepresidenta. No se hace cargo de nada. No se hace cargo de su pasado cuando era presidenta, no se hace cargo de este gobierno, porque hasta hace poco estaba diciendo que había que tener un plan de gobierno. A este gobierno le quedan pocos meses, ella es la vicepresidenta, ella propuso a este presidente con un tuit y dice que hay que tener un plan de gobierno, ¿no? Mientras la inflación es galopante, mientras el déficit fiscal sigue, mientras tenemos unas tasas estratosféricas para tomar deuda, mientras la economía entra en recesión, mientras la pobreza sube, mientras tenemos reservas negativas, mientras siguen mendigando dólares o usando dólares que deberían venir en el futuro y adelantándolos para que no los tenga la próxima administración. No se hace cargo de Debido, no se hace cargo de Lázaro Báez. La verdad es que no se hace cargo de nada la vicepresidenta. Lustó, vuelvo con el tema del cruce que tuvo recién con Cristina Kirchner, el tema de la 125, porque lo tengo bueno, como muchos argentinos muy presente. Recién decía usted, ¿fue un error no haber renunciado antes o fue un error haber sido parte de ese gobierno? Pero ese gobierno recién empezaba y nadie sabía cómo iba a ser el gobierno, ¿no? Veníamos de 4 años de Néstor Kirchner y parecía que Cristina decía, yo quiero ser Alemania. El modelo era Alemania, sí. Era la tapa de los diarios. Claro, esa era lo que ella quería hacer. Entonces, la verdad es que cuando se dio esta discusión, insisto, yo traté y pensé que iba a poder hacerlo, moderar el daño que iban a hacer. Y no pude, y tendría que haber renunciado. Cuando me di cuenta que era imposible torcer el rumbo y que cada vez ese gobierno iba a tomar peores decisiones y no puede ni siquiera tener una charla seria para convencerla del plan antiinflacionario que en ese momento queríamos presentar nosotros, la verdad es que tendría que haber renunciado antes. Renuncié cuando me di cuenta que iba a ser imposible cambiarles la cabeza. Respecto al fallo de la Corte, Lustó, ¿usted cree que sienta algún precedente para alguna eventual presentación en la ciudad de Buenos Aires de alguno de sus contrincantes, particularmente Jorge Macri, a propósito de la residencia en la ciudad? Mira, yo no lo sé, yo no soy abogado. Sí te quiero decir que hay algo que para mí es muy importante. Nosotros tenemos una Constitución Nacional, ¿sí? Y tenemos 24 provincias. Hoy tuve una discusión sobre esto porque el kirchnerismo sigue obviando o negando que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma. Y tuve varios cruces con el jefe de gabinete, con Agustín Rossi. Pero una cosa que pasa en Argentina es que la Constitución Nacional te dice 2 mandatos, ¿sí? Como mucho, voto directo. Es decir, una única reelección con voto directo, y a nivel provincial cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Cada uno ve la letra escrita de su Constitución y no la quiere respetar. Entonces, o modifica la Constitución o la reinterpreta. Algunas provincias tienen reelección indefinida, entre ellas Santa Cruz, que modificó la propia Constitución. Ley de lemas, que la usan a veces sí, a veces no, o que a último momento la sacan y la quieren utilizar como en San Juan. Entonces, lo que no hay en la Argentina es un respeto en las normas subnacionales, de las constituciones de todas las jurisdicciones, como se debería respetar la Constitución Nacional. Y no podemos tener tanta diferencia entre las constituciones. Porque yo a veces, y hoy se lo decía a raíz de lo que dijo
Infran, ¿no? Infran o Capitanich, que dicen que la ciudad no es como una provincia porque Sí. las provincias son preexistentes. La provincia de Chaco se creó en 1951. La Constitución era de 1853. La provincia del Chaco se creó en 1951 y se llamaba Provincia Presidente Perón. La provincia de La Pampa se creó también en 1951 y se llamaba Provincia Eva Perón. La provincia de Formosa se creó en el 55. Entonces, cuando uno escucha a Infran decir, por ejemplo, que los porteños somos todos hijos de nuestras madres, o que se refería a la oligarquía vos lo sabés bien, Paulino, porque sos cientista político, es el gobierno de unos pocos. Y la verdad es que en Formosa gobierna la misma persona de hace mucho tiempo. Si hay alguien que no puede hablar de oligarquía, es Infran. Uñac dijo, creen que somos un apéndice de Chile y ellos solo cobran impuestos, refiriéndose a la ciudad de Buenos Aires. Fue la frase más altisonante del propio Sergio Uñac hoy. Está en esa Primero, misma la Ciudad línea. Autónoma de Buenos Aires produce mucho. Que le diga a los comerciantes, que le diga a los industriales de la Ciudad de Buenos Aires, que le diga a aquellos que tienen emprendimiento gastronómico, que le diga a los que mantienen teatros y hacen cultura, que le diga que ellos no producen nada. Que le digan a los jóvenes que trabajan exportando servicios de alto valor agregado desde la Ciudad de Buenos Aires, que le digan que no producen nada. La Ciudad de Buenos Aires se mantiene sola, ¿sí? Y durante mucho tiempo, por ejemplo, Santa Cruz tiene un presupuesto más alto por habitante que la Ciudad de Buenos Aires. Neuquén tiene presupuesto más alto que la Ciudad de Buenos Aires por habitante. El tema es cómo se gasta el presupuesto. Y una de las cosas que no tiene que pasar, la Ciudad de Buenos Aires, el 85% de lo que gasta lo produce sola en recursos tributarios, sola, ¿sí? Y aporta una enorme parte a la coparticipación. Lo que no puede pasar en un país que se quiere ordenar es que haya federalismo fiscal, es decir, que los distritos que más producen y más impuestos generan, recauden y repartan otras provincias, y que los gobernadores de esas provincias usen el dinero para hacer lo que quieran con la Constitución. Es decir, para tratar de comprar votos, reelegirse, hacer obra pública, modificar la Constitución, las leyes electorales en año electoral, como hace, entre otros, Uñac. Entonces, la verdad que hay una enorme confusión con respecto a esto. Y quiero decir algo adicional, porque ya sabemos que el gobierno nacional y ahora los gobiernos provinciales protestan o a veces no quieren acatar los fallos de la Corte Suprema, que es la norma fundante que tenemos como sociedad, la norma fundante. Ahora quiere decir una cosa más. No solamente el gobierno nacional incumple con el fallo de la Corte que le tiene que devolver la plata a la ciudad, sino que si vos te acordás bien, Paulino, cuando Alberto Fernández le sacó la plata a la ciudad por decreto, después hubo un debate muy intenso, ¿sí? Muy intenso, en el Congreso, en la Cámara de Senadores, donde yo participé mucho, y obviamente en la Cámara de Diputados. Y ellos sancionaron una ley donde lo que le transfieren es lo que había antes, más el costo de la policía que ellos mismos estimaron, Sí. sin ningún fundamento. ¿Sabés lo que están haciendo ahora? No transfieren ni siquiera el costo de la policía que ellos dicen que es el costo de la policía. No es que incumplen con el fallo de la Corte. Ahora le transfieren menos que con la ley que ellos mismos promulgaron. Disparate. Lustó, ¿cómo están las cosas internas en Juntos por el Cambio? La última vez que hizo declaraciones lo acusó a Mauricio Macri de profundizar la grieta cuando hizo referencia a las elecciones del fin de semana pasado. No, yo no lo acusé al presidente de nada. Lo que dije es que no me parecía una buena declaración. ¿Por qué? Porque la verdad estamos hablando, insisto, de aquellos que cambian la Constitución. ¿Qué pasó en Jujuy? En Jujuy, y lo dice bien Morales, en Jujuy el peronismo le hizo creer a los jujeños y a las jujeñas que la provincia era inviable. Y en un momento, como no sabía cómo resolverlo, agarró y le dio parte del Estado a Milagro Sala. ¿Qué pasó desde que Morales es gobernador? Jujuy dejó de tener déficit y tiene superávit. La corrupción está presa, como dice Gerardo Morales. Ahora, además, ¿sí? No hay piquetes, no hay cortes. La economía crece y crece en áreas de desarrollo futuro. La industria del cannabis medicinal, la industria de los renovables. Ahora hay una ley que se sancionó para devolver 60% del impuesto a las ganancias, ¿sí? Para promover el desarrollo en Jujuy. Pero no solo eso, sino que en Jujuy se ganó al peronismo después de 32 años, se gobernó un mandato, 2 mandatos, y pudiendo haber modificado la Constitución y reelegirse, se hizo exactamente lo contrario. Ahora hay un gobernador electo nuevo, Carlos Sadir, y en la
Y en la constitución que propone Morales en Jujuy, limita las reelecciones indefinidas, impide los cortes y los piquetes, elimina los fueros para la política. Bueno, ese es el camino que tenemos que recorrer. Entonces, a mí, esa noche, cuando lo escuché yendo a un programa de televisión al expresidente, que pareció igualar todas las provincias del norte, en lugar de hacer una diferencia, me pareció que no correspondía. Ahora el expresidente ya salió a corregirse, dijo que no se refería a Jujuy. Correcto, en un gesto por también aportar a la unidad y focalizó efectivamente. Me parece un gran gesto. En las otras provincias que sí tuvieron elecciones. Ahora, ¿cuánto van a estirar la definición en la provincia de Buenos Aires, incluso en la propia ciudad, habida cuenta de que el calendario, más allá de que cierra el 24 de junio, parecería ser que todo el mundo espera que sea rápido, ¿no? Mira, yo ya lo he dicho muchas veces, a mí me hubiera gustado llegar con todo mucho más unificado, ordenado y mostrando una consistencia mucho más profunda, porque la sociedad está muy angustiada con la situación presente, con los meses que vienen, y tenemos que abrir una esperanza hacia el futuro. Ayer estuve conversando con un economista que es uno de los mayores expertos en desarrollo, que se llama Ha Jung Chang, que es un coreano, que vino acá, yo lo conozco de distintos eventos en los que hemos estado, y le pregunté qué es lo que más te sorprende de lo que encontraste acá, distinto de lo que pensabas. Y me dijo que es una sociedad que perdió la ambición de que puede estar distinto. ¿Sí? Entonces creo que ese es el camino que hay que recorrer y que entonces la consistencia interna de Juntos por el Cambio sería una muy buena señal. Ahora también entiendo que hay apetitos electorales de distintas partes de Juntos por el Cambio, hay candidatos a presidente y lo más probable es que estas circunstancias las resuelva las PASO. Que mencionaba recién lo que hizo Jujuy con los cortes. Es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haría con los cortes en el caso de ser jefe de gobierno? Bueno, mira, hay una cultura creciente de apropiación del espacio público y particularmente en esto de los cortes y piquetes. Yo estoy acá en mi oficina en el Congreso y bueno, lo vivo todos los días. Y nosotros lo que trabajamos es lo mismo que trabajó Mendoza y que trabajaron Jujuy y Mendoza, las dos. Un código de convivencia con justicia contravencional mucho más rápida, que lo que hace es embargar las cuentas de aquellos que hacen piquetes o cortes por afuera de lo que dice el código. Y naturalmente aplicando la ley penal a aquellos que lastiman el patrimonio público o cometen un acto violento. Pero además de eso, creo que hay algunos elementos que son muy importantes. La primera es, todos lo sabemos, cuando se corta, cuando viene mucha gente a cortar, se los transporta. Sí. ¿Se los transporta cómo? Se los transporta en los mismos medios de transporte que se usan todos los días para otras cosas. Los contratan y los traen a la ciudad. Entonces, una de las propuestas nuestras para impedir eso es que todo medio de transporte que nosotros detectemos con el anillo digital que esté trayendo piqueteros a cortar e impedir que otros vayan a trabajar y que tenga permiso de operación para cualquier cosa en la ciudad de Buenos Aires, se le va a retirar. De la misma manera que también vemos chicos en las manifestaciones y en los cortes. Y cuando toda la sociedad hace un esfuerzo para brindarle a los que menos tienen, los que están en una situación extrema, difícil, la posibilidad de que sus hijos se eduquen a través de un plan, no es para que los traigan a un piquete. Entonces también es la posibilidad de multar a aquellos que traen a las criaturas a los piquetes para impedir que puedan ser movidos de donde están. Entonces son muchos instrumentos al mismo tiempo. ¿Sí? Es limitar el uso de los chicos como escudo. Segundo, un código contravencional que tenés que pedir permiso y te dice por dónde se puede y por dónde no. La ley penal y por otro lado este instrumento que me parece novedoso porque no se ha usado en la ciudad y tiene la posibilidad de hacerse mejor que en otros lugares por el anillo digital para detectar aquellas unidades de transporte que se utilizan para traer gente a la ciudad para cortar. Senador Lustó, gracias por esta delicadeza para con nosotros y recibir a Diego allí en su despacho. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Es Carlita Ricciotti. Es Carla, ¿no? Diego. Sí, perdón, Diego. me quedé con Diego Gracias, que estaba Carla. antes. Carla, un placer, un verdadero placer y gracias, señora. Chao, hasta luego. Ahí Un estaba, beso. Carlita Ricciotti, una genia. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Lo más atractivo de Jujuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos.